Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Forest City y bienvenido a nuestro repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Aquí en la mesa, Denar Almonte y Jessica. ¿Cómo estás, Denar, querido? Muy bien, aquí contento de estar nuevamente en esta mesa y con un nuevo libro, con un nuevo trimestre, un nuevo estudio, así que contento de estar aquí listos para comenzar. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, contenta también de poder conversar con nuestros amigos. Ellos siempre dejan sus mensajes allí, así que agradecemos también por Te eso. dejaron varios mensajes de ahí de Chile. Sí, ¿ah? sí, también, bueno. Sí. Pero más que nada para las lecciones. Sí, yo sé, pero también te dejaron comentarios para ti. Saluda a Jessica. Bueno, nuestros amigos de Chile y de todas partes del mundo que tienen la oportunidad de ver la transmisión, gracias a Dios. Así es, querido. Y siempre les decimos, si les gusta lo que hacemos, pues suscríbase al canal. Así todas las cosas nuevas que van saliendo, usted tiene información para poder verlas. Suscríbase, es un segundito y entonces se suscribe a nuestro canal. Bueno, tomar un momentito para recordarles que se termina esta semana el tiempo para aquellos que quieran participar de nuestro discipulado orgánico que comienza, compañero Denar. El 30 de julio hasta el 5 de agosto y se acaba ya. Esta semana ya se acaba prácticamente la inscripción, se cierran las inscripciones. Tenemos gente de varios países, Jessica, sabes tú bien, gente de donde tenemos ya que va a venir, son más de 50 personas, ¿no? Que ya están inscritas. Y en realidad nosotros ya comenzamos como el discipulado orgánico porque se formó un grupo de WhatsApp donde podemos saludarnos allí generalmente el fin de semana. Ir conociéndonos. Exactamente. Y de paso no me han incluido a mí en ese grupo. Sí, Yo no sé, no estoy. Después revisa, no estoy. Ya, pero diga que está, para no dejarla mal a ella. Está bien, nos arreglamos fuera de cámara tú y yo. Sí está. Pero tenemos gente de dónde. A ver, España, Alemania, Sudamérica tenemos a Argentina, de Chile. México. México, sí, también de NAR y de los diferentes estados aquí en Norteamérica. Y familia, ya se termina el tiempo. Ahora en la pantalla usted tiene la oportunidad de ver dónde puede entrar en esa página para encontrar qué cosa es el discipulado, cómo usted puede venir, los costos que tiene y participar de este evento que va a ser muy, pero muy lindo. Es una nueva forma con el pastor Joel Barrios y estos servidores de volver a ser iglesia cristiana. Esa es la idea con el discipulado orgánico, cómo volver a ser una iglesia donde usted viva, regresar para contribuir en el nombre del Señor Jesús para hacer iglesia cristiana, que es lo que realmente necesita el mundo. Así que allí está en la página, ya quedan 4 o 5 días nada más porque estamos cerrando las inscripciones. Si alguien quiere participar, allí está, interiorícese, envíe un email, comuníquese con Jennifer Sanabria, que es la que nos ayuda aquí con eso, y ella le va a dar todos los detalles. Bien, familia, vamos a comenzar el estudio de la Biblia. Y Jessica, siempre nos gusta, abrimos la Biblia y hay que orar. Porque oramos y entonces el Espíritu Santo nos ilumina y nos da la sabiduría para compartir. Oramos, por favor. Vamos a orar. Mi querido Señor, en esta hora alabamos, adoramos tu nombre, Señor, y te invitamos para que tú continúes con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra. En Jesús, amén. Amén. Bueno, comenzamos un nuevo trimestre, una nueva serie de estudio de las Sagradas Escrituras. Abrimos con esta carta que el apóstol San Pablo escribió a los que estaban en Éfeso, en aquella ciudad, que era una ciudad bien importante en aquel tiempo, una de las ciudades más importantes y más grandes. Dice que tenía como 250,000 habitantes en aquella época, Éfeso, mucha cantidad de gente. También era una ciudad portuaria. Y como toda ciudad portuaria, recibía gente de distintos lugares del mundo. Por algo Pablo se interesó no solamente en la gente que estaba viviendo en Éfeso, sino que Pablo, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, entendía que en la medida que el Evangelio de Jesús se radicaba ahí en Éfeso, siendo un lugar donde la gente venía a comerciar y se iba hacia otro lugar, existía la posibilidad de diseminar el mensaje del Evangelio a distintas partes del mundo también. O sea, cuando la Biblia dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, yo siempre digo que no solamente fue cumplimiento profético, sino que era el momento exacto.
para que el evangelio pudiera esparcirse en el mundo. La gente estaba cansada de los ídolos que no contestaban. Había un imperio grande que permitía que se ramificara el mensaje. Se había construido lo que le llamaban la Vía Apia de los romanos, ¿se acuerdan? Y eso era avenidas y calles que comunicaban al imperio, que hacía más seguro el transporte y la gente podía moverse, y entonces se diseminaba el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí lo tienen a Pablo, ¿no es cierto? Oye, ¿dónde queda Éfeso ahora actualmente? ¿En qué área? ¿Por dónde anda Joel? Sí, Turquía. ¿Por Turquía? Claro. Una de las 7 iglesias. Joel andaba por allá. Le dimos permiso porque fuera a dar unos seminarios y aprender. Mira, si tuviera acá todo lo que no hubiera dicho de Éfeso. Sí, porque andaba por allá. Bueno, lo bueno es que va a estar todo el trimestre, vamos a estudiar de Efesios, así que cuando vuelva en sus vacaciones, entonces le decimos que nos dé una... porque él estuvo ahí. Bueno, ese viaje lo tenía programado hace mucho tiempo porque fue un viaje misionero. Un viaje misionero que hizo con muchas personas y entonces iban a los lugares ya que salían en la Biblia y entonces ahí tenían reflexiones y cosas así y él iba encargado de esas cosas. Así que cuando venga nos va a... Sí, ya me imagino su venida. Sí. Lleno de historias y todos los mensajes que lo va a encontrar. Es que una cosa es contarlo de aquí, otra cosa es haber estado en el lugar. Sí, de todas maneras. Impresionante, va a ser muy bueno eso. Va a ser muy bueno. O sea que vamos a volver seguramente con temas con esto. Él regresa creo que el 8, el 10 de julio ya. Así que lo vamos a tener por aquí. Muy bien. Efesios capítulo 1, verso 9, Denar, está allí, lo vamos a leer como una introducción a lo que Pablo está dejando para cada uno de nosotros allí. 1:9. Él nos hizo, eso, ¿no? Sí. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano se confirmó en Cristo, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como la de la tierra. Wow, hay un montón de cosas ahí, un montón de cosas. Por ejemplo, cuando dice Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, ese Él está acentuado y en mayúscula, o sea que significa que el que nos hizo conocer el misterio de su voluntad es ¿quién? Es Dios. O sea, es la intervención de Dios en la historia de la humanidad. No es poca cosa, ¿no? Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué un misterio? Piensen, chicos, ¿por qué Pablo dice que era un misterio la voluntad de Dios hasta ese momento? ¿Por qué se les ocurre que dice eso? Que es un misterio de la voluntad de Dios. Porque no se conocía. O se mal conocía. Claro, también. O se mal conocía. O se había tergiversado. Se malinterpretaba. Sí, porque... O sea, el misterio, ¿cuál era la voluntad de Dios? O sea, ese es el misterio. O sea, claro. y cuál era su voluntad. Y yo creo que se había malinterpretado muchas veces la voluntad de Dios con respecto al hombre. Y entonces, ese misterio fue el que Jesús vino a darnos a conocer, o sea, hacer la revelación del Padre, que es lo que hemos venido hablando, para que no sea más un misterio. Si lo miramos de la perspectiva de que los depositarios hasta ese momento habían sido los judíos con respecto a proclamar el mensaje de un solo Dios, y vemos lo que habían hecho hasta ese momento, realmente ellos no habían podido cumplir con el cometido de manifestarle a la gente cuál era la voluntad de Dios, porque ni ellos tampoco la entendían bien. Y no porque no se le hubiera revelado, es que el orgullo les impidió poder revelar esa voluntad de Dios. Y en el ambiente también, pastor, había mucha confusión también. Claro. Un bombardeo de ideas, recordemos todos los dioses griegos, eran su pleno apogeo. Por lo tanto, era fácil creer en un dios, en uno de los dioses griegos, ¿cierto? Y en todo lo que éste hacía para con los demás. Pero como usted bien decía al principio, no contestaban estos dioses. No. Y ahí empezó todo un tema entonces de poder... Cuando tú oras y nadie te contesta, entonces comienzas a tener duda de todo, ¿no? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y yo me pongo a pensar, digo, ay, ahora que nosotros tenemos todo lo que leemos de la Biblia, que estamos embebidos en la palabra de Dios, nosotros entendemos cuál era la voluntad de Dios, la salvación para toda tribu, nación, raza, lengua, pueblo, alcanzar al mundo con el mensaje, ¿no? Pero qué cosa que en aquel tiempo era un misterio que, o sea, la religión mal entendida
la religión lejos de Jesús siempre terminará siendo un estorbo para que se conozca la voluntad de Dios. Es la confusión que había y también había alcanzado el pueblo judío, y lo podemos ver, o sea, era cumplir requisitos para lograr que Dios te apruebe, que Dios te bendiga, hacer un montón de cuestiones, de cosas que al final era una carga, y también cosas que aparentemente no tenían solución y que ni siquiera habían sido tu culpa, como por ejemplo cuando alguien nacía con alguna enfermedad, con alguna deformidad, alguna deficiencia, era porque sus padres habían pecado y por eso entonces acarreaban el castigo de Dios hacia ellos. O sea, era un evangelio pero totalmente deformado que había y que había alcanzado también al evangelio judío, que Jesús viene entonces a mostrar que Dios no es así y nos viene a revelar eso, que es un cambio radical en el pensamiento y que chocó, o sea, totalmente con lo que se venía predicando en la cultura judía. Y es tan impresionante el impacto que divide la historia, ¿no? En antes de Cristo y después de Cristo. Luego dice, conforme al buen propósito que de antemano se confirmó en Cristo. ¿Y cuál era el buen propósito de Dios? Desde el principio de los tiempos, ¿cuál era? Cuando leemos Génesis capítulo 3, verso 15, que está la promesa de que finalmente vendría un Salvador y aplastaría la cabeza de la serpiente, pues ese buen propósito lo ha tenido Dios siempre con cada uno de nosotros. Me gusta mucho pensar eso, Jessica, porque significa que ese buen propósito de Dios te alcanzó a ti. Que significa que ese buen propósito de Dios lo alcanzó a Dena. Y que significa que ese buen propósito también está con tus hijos, el día de mañana con nietos si los tienes, y con todo tipo de ser humano en la tierra. El propósito de Dios siempre fue ¿cuál? Redención y salvación. Porque hubo una separación grande desde el principio. Fue nuestro gran problema. Nuestro gran problema, unidos en Cristo. El verso 10 dice... Y acá vamos a la parte que yo subrayé mucho. Dice, para llevar a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Y ahí nuevamente está subrayado ese él, y está acentuado. Y ese reunir en quién, reunir en Cristo. Reunir en Cristo todas las cosas. ¿Y qué cosa? Ajá, ahí está la pregunta, ¿no? Pues todas las cosas, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? O sea, y apuntamos ahí... Del cielo y la tierra. Es entre el cielo y la tierra. Bueno, yo lo primero que digo, cuando escuché, digo, ¿cómo que es reunir en Cristo todo? O sea... Entonces me viene a la mente, Él es depositario de todas las riquezas de la gloria de Dios. Con Él comienza y con Él termina todo. No hay propósito digno en la vida si no es con Cristo. Un montón de cosas me vienen a la mente, pero apunté 3, las vemos. En primer lugar, ¿qué es reunir en Cristo todas las cosas? La reconciliación y unidad en Cristo. Por eso decía que estábamos separados. O sea, ahora hay una reconciliación. Se tiene que unir lo que se separó, lo que se dividió. Increíble, o sea, esa separación, o sea, nos cambió todo, o sea, nos cambió todo, pero a Dios no lo cambió. Entonces, cuando hay reconciliación, ¿hay dos personas que están peleadas o puede ser que uno de los dos esté peleado nada más? Uno de los dos puede que esté peleado nada más. Es que en una reconciliación es porque los dos se pusieron de acuerdo. Y se reconciliaron. Pero antes de que haya una reconciliación, hay un quiebre. ¿Cómo estaban? ¿Peleados los dos? Sí, hay un quiebre, una separación. Entonces, ¿Dios estaba peleado con nosotros? Nosotros. Nosotros estábamos peleados con Dios. Nosotros yo creo que nos habíamos separado, porque nos separamos Dios, de Dios. Como dice Denar, Dios siempre es el mismo, él está allí, él no se aleja de nosotros nos apartamos de Él. O sea, y lo vemos cuando Adán y Eva pecan, Dios siempre se acercaba a ellos en el huerto, siempre iba ahí, pero ahí cuando nuevamente Dios va y los busca y ellos creen que Dios los está buscando para castigarlos y se esconden. Dios hizo exactamente lo mismo. El pecado que fue lo que deformó automáticamente. Como la forma que nosotros vemos a Dios. Claro, ahí está. O sea, es automático. Se deforma eso, pero Dios no cambió. Dios nuevamente va, se acerca a ellos de la misma forma que lo hacía antes, los llama de la misma forma que lo hacían, pero ellos se esconden porque ya ven a Dios diferente.
Y fíjate, tiene que pasar todo este tiempo para que venga Jesús, nazca de una mujer en un establo, crezca trabajando y dándose martillazos en el dedo en una carpintería. Tiene que venir Jesús para que siente los niños en las rodillas, para que sane enfermos, para que abrace a la gente, para que la gente pueda llegar a entender de que Dios estaba en él reconciliándonos. O sea, para que pudiera la gente llegar a entender que nos perdonaba, que nos amaba, que nos quiere. Y ese misterio de que, o sea, ese gran misterio de cómo Dios, o sea, se hace hombre, ¿no? Pero cómo nace la vida en la vida de una mujer. O sea, porque uno dice sí, pero él, o sea, podría haber venido de muchas formas, pero ese misterio del embarazo, de todo, o sea, es un tremendo, o sea, de la encarnación. ¿Por qué de esa forma? Porque sí, lo entendemos, porque sí tenía que ser, pero es o sea, era la única forma de reconciliar. No había otra forma, o sea, a mí nunca se me habría ocurrido hacer algo así, porque claro, no soy Dios, pero Dios tiene, o sea, nos hizo conocer el misterio de su voluntad, incluso en eso, pero tampoco conocemos todo, o sea, eso hasta cuando Él reúna todas las cosas, tanto del cielo como la tierra, ahí vamos a entender, tal vez, y terminar, y el resto de la eternidad entender muchas cosas que no vamos a entender. Misterio. Pero Él va a reunir eso para que nosotros podamos nuevamente tener esa... Es increíble. El misterio de la separación también fue un misterio. También. Con tanto amor, separarnos con tanto... teníamos todo y nos separamos igual. Fíjense, los judíos hasta ese momento, ellos entendían que el ministerio de la reconciliación tenía que ver con algo que tú mencionaste recién, ¿no? Y era el hecho de producir cierta cantidad de actos buenos para poder entonces entrar en armonía con Dios y ser reconciliado. Fue lo que ellos enseñaron. Lamentablemente eso ha permeado en la iglesia cristiana a través del tiempo, pero Jesús viene y Él dice, no es así. Ustedes lo que hacen, todas sus obras son ¿qué? Son trapo de inmundicia. No hay nada que hacer. No pueden ustedes hacer nada. O sea, lo único que pueden hacer es comprender y llegar a entender que cuando decimos reunir en Él todas las cosas, cuando Pablo dice reunir en Él todas las cosas, es saber que la reconciliación viene producto de una aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no hay obra que nosotros podamos hacer para lograr eso. Entonces la reconciliación y unidad en Cristo, esa es una de las cosas. Correcto. Uno de los puntos. Uno de los puntos. Segundo, dice el reconocimiento de su soberanía, señoría sobre todas las cosas. Cuando decimos reunir en Cristo todas las cosas, es que yo reconozco, el mundo reconoce, la divinidad reconoce que en Jesús está el señorío de todas las cosas. Por eso cuando dice, y se doblará toda rodilla delante de Él. Cuando los redimidos son llevados al cielo y las coronas son puestas, las coronas se ponen a los pies de Cristo, porque hasta con los redimidos ellos entienden que todas las riquezas de la gloria de Dios están ¿en quién? En Cristo Jesús. Este punto es muy importante, viéndolo así, porque esto es adoración. Correcto. Adoración es reconocer la soberanía de Dios, que yo no puedo, que yo solo no puedo, que lo necesito a Él, que Él es un ser superior, soberano, y que tiene señorío sobre todas las cosas, incluyéndome a mí. Claro. Entonces, eso me hace tener una verdadera adoración y llegar a adorarlo. O sea, es impresionante. Esa es nuestra lección para hoy, ¿cierto? De lo que estamos... Y yo pienso en estas palabras o en este resumen de reunir las cosas, cómo lo tuvo que decir y a quién se lo tuvo que decir Pablo en ese momento. Porque había idolatría, ¿cierto? Había confusión, claro que sí, había porque llega a un lugar, porque yo pienso en la diosa, ¿no? Diana, Artemisa, ella, para los griegos, Artemisa, para los romanos, Diana, ella era lo principal allí, en ese lugar. De que de la casa era la diosa de la fertilidad, de la creación, de muchas cosas. Hija de Zeus.
El Dios de los dioses y de los hombres, o sea, uno de los hijos, ¿no? Una de las hijas. Y era ella muy potente allí, ella muy potente. Entonces, ¿en quién se centraban las personas que vivían allí? En Artemisa, en ella. Y ahora dice Dios, el reconocimiento de su soberanía, el señorío sobre todas las cosas. O sea, en el fondo Pablo les dijo, no es ella, es él. Claro, no es ella, es él. Cuando decíamos reunir en él todas las cosas, estamos hablando de, entonces, en primer lugar, reconciliación y unidad en Cristo, reconocimiento de su soberanía y señoría sobre todas las cosas, y voy a la tercera, y para mí es como una escalera, fíjate, yo lo veía como una escalera, dice, la restauración cósmica a través de su obra redentora, o sea, el hecho de que el universo completo ve el proceso de salvación y la eliminación del pecado aquí en la tierra para que no vuelva a levantarse en toda la historia de la humanidad y en ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿por qué veo la escalera? A ver si logro comunicar esto. Cuando este mundo, vamos a tomarlo así, cuando este mundo reconoce que está por medio de Cristo reconciliado con Dios, una vez que estás reconciliado con Cristo, entonces viene la natural adoración a ese Dios. Porque tú no vas a adorar si no sientes que te van a recibir. ¿Me explico, Delar? ¿Entiendes? O sea, tú vas a adoras en espíritu y en verdad, cuando tú sabes que ese Dios te acepta y te ama. Entonces, me acepta, me ama, lo adoro. Esa adoración, yo diría la más poderosa de todo el universo, se da aquí en la tierra y luego se va al universo entero que nos mira y adora a Dios por haberse hecho hombre, por habernos redimido y por el futuro inmediato restaurarnos por toda la eternidad. Y entonces se elimina completamente la posibilidad de pecado y tú tienes un universo completo adorando. Es que esa restauración cósmica, o sea, a veces nosotros solamente nos centramos o lo pensamos, ¿no? En nosotros, en la tierra y el cielo, ¿no? Pero es que esto es una restauración universal. El mal comenzó en el cielo. Y ahí vino la primera batalla, que no es una batalla física, sino una batalla intelectual del diablo Satanás mostrar que Dios es injusto. Y ahí entonces, esa es la batalla que se libra, pero queda un vacío en el cielo. O sea, la tercera parte de los ángeles salió y se viene acá, pero queda también una desconexión también de los otros mundos, al ver lo que ha pasado, que el Hijo de Dios también tiene que venir, morir, o sea, es una cuestión cósmica. Un espectáculo para el universo. Exacto, entonces esta restauración también es cósmica, o sea, de ver lo que el mal causa y de ver quién es Dios, que es bien y es amor. Entonces, va mucho más allá incluso de la salvación nuestra o de la obra redentora nuestra, sino que es una obra redentora universal. Y eso es muy, muy, muy potente, o sea, muy grande. ¿Y cómo impacta la adoración, no? Yo tengo que decir que impacta la adoración de otros mundos también. Sí, y aquí en la tierra, fíjate, los sábados cuando yo veo a nuestra iglesia en ese espíritu de adorar, de que no se obliga a nadie a hacer nada, sino que tú ves que la gente está con una canción, está con una adoración que a mí me impacta mucho. Yo muchas veces me doy vuelta y miro y digo, qué lindo, gente naturalmente adorando al Señor, o sea, y me impacta. Imagínate cuando los seres de otros planetas ven la adoración que se les rinde en medio del pecado, y cuando el pecado se ha eliminado, mucho más todavía. Efesios es una carta cristocéntrica, totalmente cristocéntrica. En estos días alguien me decía, pastor, hay gente que nos está escribiendo, alguien me decía aquí, y que están cansados de que prediquemos lo mismo en Forest City. Y yo dije, wow. ¿Y qué es lo que entiende que predicamos? Que todo es Jesús, Jesús y Jesús. Y yo digo, bueno,
La verdad que nos han hecho muchas críticas, pero ninguna más linda que esa. No hay nada fuera de que él. estemos predicando mucho de No hay Jesús. nada fuera de O sea, él. yo digo, pues fantástico, fantástico. Y bueno, Efesios es una carta cristocéntrica. Y tengo una cita, Jessica, quiero que me la leas. Claro. Aparece allí, es una cita del Espíritu de Profecía de Elena de White, muy interesante, porque habla justamente de lo que nos abre un panorama lindo sobre lo que es ser cristocéntrico. Bueno, se encuentra en La Maravillosa Gracia, en la página 263. Dice así: muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Atención con esto, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. El mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. El profeso cristianismo puede verse por doquiera, pero cuando el poder de la gracia de Dios se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. Rasgos de carácter naturales y hereditarios serán transformados. La morada interna de su espíritu los habilitará a revelar la semejanza de Cristo, y en proporción con la pureza de su piedad será el éxito de su obra. Impresionante. En una cita, aparte, ella dice, Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad, que el reino de Dios no hay fronteras nacionales, en el reino de Dios no hay castas, no hay aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador, pero solo más tarde comprendieron ellos cuál era la plenitud del amor de Dios. O sea, porque estas citas aparecen en la lección. Y las puse aquí porque son un ejemplo claro de si estamos hablando de que Efesios es una carta cristocéntrica y qué es lo que nosotros deberíamos predicar. Me gustó mucho esta cita porque yo dije, me muestra lo que yo puedo no llegar a ser. O sea, lo que quiero decirle con esto, querido, es que al escuchar estas cosas, usted y yo podemos identificar cuál es nuestro nivel de cristianismo. ¿Cuál es nuestro nivel de cristianismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida? Si podemos diagnosticarnos, si podemos llamar, diagnosticarme cómo está mi cristianismo. Mira, Dena, te voy a leer esto y quiero que me reacciones a esto. Cuando esta cita dice, hablando de la verdad, no la han creído ni amado, dice, los hombres pueden profesar creer la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes. O sea, podemos creer, dice, podemos creer la verdad, pero si esa verdad no me hace sincero, bondadoso, paciente y tolerante, entonces de nada me sirve. Hay una consecuencia de creer la verdad. Dena, ¿qué es la verdad? Jesús. Y o sea, de hecho, al llamarnos cristianos, deberíamos ser como Cristo. O sea, por eso somos cristianos. Claro. O sea, uno dice, es obvio. Pero yo conozco, incluyéndome a mí, o sea, muchas veces he dicho, no, si yo soy cristiano y todo. ¿Y qué creen los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos? Adventistas o como que quieras llamarlo. Bueno, esto, y uno empieza a decir puros dogmas, no. En esto, no comemos esto, no guardamos nada. Y no, o sea, sí, es parte de, pero, o sea, el cristiano es ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Era paciente, perdonaba, y ahí tienes el fruto del Espíritu, porque Él todo lo que hacía, Él lo hacía a través del Espíritu. Por eso que es tan importante, o sea, ser el Espíritu de verdad, orar en el Espíritu en verdad, tener el Espíritu de Jesús, ser como Jesús, y aprender de Él, que Él es la verdad. Si no tenemos eso, o sea, estamos huecos. Es increíble o sea, lo que estamos leyendo acá. Podemos entender la verdad, pero si no la hemos creído, es porque no estamos mostrando ninguna de las cualidades que tenía Jesús, que es el fruto del Espíritu, que es amor.
¿Has escuchado, Jessica, cuando muchas veces dicen, predican un evangelio fácil? Claro. Uh-huh. ¿Lo has escuchado? Sí, muchas veces. Y lo he leído también. Lo has leído, bueno. Y yo estoy convencido que el evangelio es fácil. Pero estoy convencido de que la aceptación del evangelio fácil que Cristo nos brinda logra las cosas difíciles. No es al revés. No es al revés. Las cosas difíciles no se logran primero y después se acepta. No. O sea, tú te enamoras de Jesús, te enamoras de la gracia, recibes la gracia, y eso es fácil. Eso es fácil cuando me siento pecador. Uh-huh. Ahora, cuando yo no me siento pecador y me siento mejor que los demás, entonces no es fácil. Ahora, si tú te sientes pecador y aceptas esa gracia, que es fácil de aceptarla, eso fácil hace posible lo imposible, que es someterme a la voluntad de Dios, que es cambiar mi carácter, como dice acá, ¿ves? Me hace paciente, tolerante, me da aspiraciones celestiales. Cuando yo acepté el evangelio fácil. Uh-huh. Ahora, léete lo que está subrayado en negro. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Wow. Claro. ¿Poseer qué cosa? La verdad. Uh-huh. O sea, ser poseedor de conocimiento intelectual de la palabra de Dios, dice, es una maldición ¿para quién? Para el que lo posee. Uh-huh. No hacerlo una realidad en tu vida, uh-huh. Claro. Sino que sea solamente la religión, el dogma, las obras. Poder utilizarlo para... Está poderoso, ¿sabes? Pero si no es una realidad en tu vida, es una bendición. Me para los pelos, ¿sabes? Pero no solamente es una maldición para los que lo tienen, sino que para que los rodean. Claro, dice, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. ¡Wow! Da fuerte eso. O sea que maldigo el mundo con mis actos cuando la gracia no me ha llegado. Uh-huh. Y a riesgo de que alguien se moleste, tengo que decirlo. Lo dije los otros días y lo voy a volver a subrayar, porque el Espíritu me dice que lo diga. Cuando un canal de YouTube utiliza una persona tiempo para destruir a otro porque piensa diferente, usted encuentra esto. Este es el claro testimonio de eso. La verdad que ha conocido esa persona y que dice conocer, ese conocimiento intelectual de la Biblia y que busca imprimir en los demás forzando, ese conocimiento hace esto, es una maldición para su poseedor, porque lo usa mal, una maldición para su poseedor y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Por eso vuelvo a repetirle, querido. Usted haga lo que quiera, usted tome la decisión que quiera, pero cuando usted vea esos títulos sobre fulano, mengano, la gente que gana view, estorbando la vida de los demás, y usted se pone a escucharlo, lo único que hace usted es contaminarse, y le damos pie para que esta gente siga, porque ellos, esa gente, son una maldición para el cristianismo, así como lo oyen. Píquenlo si quieren y publíquenme si quieren, no tengo ningún problema con eso. Porque no lo va a ver. Porque no lo va a ver. No le va a ver y le va a interesar. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, claro. Bautizamos a Eliezer la semana pasada. Recientemente. Uh-huh. La semana pasada. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio de restauración en Cristo. Usted ha visto que hayan cortado un pedacito para publicar esas mismas personas, decir qué maravilla, qué bendición de Dios, cómo este muchacho salió de una iglesia satánica para entregarse a Jesús. Eso no apareció. Pero sí, van a agarrar el video, van a ver el pedacito que donde alguno de nosotros dijo alguna cosa que puedan cortar, sacar de acá y poner del otro lado y entonces publicarlo para eso sí. Para eso sí. Repito el texto, querido, para usted, para mí, para todos nosotros. La verdad, creída solamente en el aspecto intelectual, si está bañada por el poder de Cristo en el corazón de las personas, es una maldición, no solamente para la persona que las recibe, sino para la influencia que da al mundo.
Ujú. Como cristianos tenemos que mostrar a Cristo, no defenderlo. Así es. Él pidió, Me gustó eso, repetilo. como cristianos tenemos que mostrar a Cristo, no defenderlo. Tremendo, Denar, espectacular eso. No lo había visto. ¿Y cómo así. puedes mostrar a Cristo? Siendo como Él. Y veamos cómo Él, cómo fue Él. ¿Qué hizo Enamorado cuando lo de arrestaron? Jesús. ¿Qué hizo cuando lo arrestaron? ¿Qué hizo cuando lo apedrearon? ¿Qué hizo Él? Véanlo. Y ahí vamos a ver quién es realmente cristiano. Cada vez que alguien quiso defender a Cristo, mira lo que pasó. Pedro trató de defenderlo, le cortó la oreja, mira lo que pasó. Cuando la iglesia quiso defender a Cristo, persiguió, quemó, ejecutó. Cada vez que se quiso defender la verdad en el nombre de Dios, mira lo que pasó. Por eso, cristiano. por eso Jesús nunca pide que lo defendamos, sino que pide que lo mostremos. La cita que leímos anteriormente de Elena White dice: ellos debían ir, los discípulos, a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Claro, y claro. No le está diciendo vayan Eso a es. pelear con el mundo, llévenles el mensaje del amor de Cristo, y ustedes van a ver que cuando el amor de Cristo se enquiste en la mente y el corazón de la gente, va a producir cambios maravillosos. Tremendo. Y quizás el llamado, pastor, también es para estas mismas personas que se dedican a realizar esto que usted estaba comentando, que seguramente nos van a mirar a esta hora, que tenga su tiempo para poder hablar del amor de Cristo. O sea, todo ese tiempo invertido en investigar lo malo, la crítica, que es llamada a veces crítica constructiva, le ponen como un apellido así bondadoso. Pero la verdad que si nos dedicásemos en ese tiempo a poder hablar del amor del Señor y de lo que Él hizo, como dice Elena de White acá, el mundo necesita evidencias de sincero cristianismo, de sincero cristianismo. Por eso Jesús dijo que teníamos que ser como los niños, auténticos, transparentes, que pensáramos sin malicia, sin esa crítica, sin esa maldad hacia los demás, porque los niños son así. Ustedes ven a los niños jugar acá, no importa el color de piel, no importa la nacionalidad. Es lo mismo que quiere Jesús para nosotros que ya estamos adultos, que hemos crecido. La morada interna del Espíritu de Dios, dice, va a habilitarnos a revelar la semejanza de Cristo. Y en proporción con la pureza de la piedad será el éxito de la obra. Buenísimo. Pablo. Avanza un poquito en la lección. Lo voy a tener que dejar a Pablo porque no nos va a dar el tiempo. Ya estamos en casi 40 minutos. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Hay algo que ocurre en una historia aquí, yo le llamé la quema de los libros. La quema de los libros. Y bueno, Dena, si quieres leerlo, mira, es Hechos capítulo 19, el versículo 13 en adelante. Lo vamos a leer completo. Y allá abajo pasaban muchas cosas aquí. Sí, ocurren muchas cosas, pero sumamente interesantes. Vamos a leer. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oiga, les tengo una pregunta. ¿Por qué esta gente quemó esos libros satánicos? Según la historia de la Biblia, ¿por qué quemaron los libros satánicos? ¿Cuál es el motivo? Lo digo, a ver si ustedes creen lo mismo. A ver. En la historia, hablan unos que decían que eran cristianos y amigos de Pablo, ¿no? Pero ¿quién les contesta? Dice, el verso 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco.
y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el espíritu sale y les da una tremenda paliza a estos tipos, y tienen que salir corriendo y desnudos. Y heridos. Y dice el verso 17, y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre de Jesús. ¿Quién predicó de Cristo? Ay, qué fuerte. El diablo. Me gusta. Iba a dar la respuesta, me dije. El diablo. Ay, qué tremendo. Y dice, a ustedes no lo conozco, pero a Jesús sí lo conozco. Y a Pablo también. Y a Pablo también, dice. Ni al espíritu. Pero no se van con Pablo. Ellos dicen, magnifican el nombre de Cristo. Cuando yo volví a leer esto, digo, válgame, pero mira lo que ocurre. Hasta las piedras hablan y hasta los demonios hablan. Porque toda esta gente, yo no encuentro otra explicación. Capaz que usted allá tiene una explicación mejor que la mía. Sencillamente le doy la pobre y la humilde explicación que yo tengo. Cuando dice aquí, la gente que está alrededor, imagínate, cientos de personas están viendo el pleito, ¿no es cierto? Están viendo el pleito. Y el demonio les dice, a Jesús conozco. ¡Wow! A Jesús conozco y a Pablo conozco. No había predicación más poderosa que el enemigo reconocer que conocía a Jesús. Y Jesús ya había muerto. Y Jesús ya había muerto. Y había resucitado entre los muertos. Y había ascendido en gloria. Y ¿qué me quedó? Interesante eso. Era magnificado el nombre del Señor. ¿Sabe qué me quedó? Se van a enojar conmigo por lo que le voy a decir. A ver. ¿Cómo es posible que nosotros, porque alguien predica algo que no está de acuerdo a mi teología o a la que yo aprendí, yo diga que lo está usando el diablo? ¿Cómo es posible que yo diga cristianamente que una iglesia que adora de una manera que yo entiendo que no es bíblica, los está usando el diablo? No me cabe en la mente eso cuando yo leo esto. Yo digo, si el Señor fue capaz de torcer ese enemigo, ese diablo, y decirle, tienes que decir esto para que esta gente conozca, ¿cómo no va a utilizar ese grupo de gente sincera y dolida que anda buscando de Dios de la manera que lo han entendido? No sé si me explico. Y eso me hace sentir muy triste a mí. Me hace sentir muy triste, me hace sentir muy mal de que nosotros hayamos llegado a tomar una posición que va por encima de Dios. Que va por encima de Dios. ¿Qué te quedó de la historia de Enar? Jessica, pensate. Te doy tienen 2 minutos cada uno. Es muy delicado esta es lo que tú dices, porque nosotros nos ponemos en el papel de Dios muchas veces. Me incluyo. Decir, no, eso no, o sea. Y no sabemos lo que hay detrás, o sea, no sabemos lo que Dios puede utilizar, limitamos muchas veces a Dios y su poder con las cosas que nosotros pensamos que son. Y no podemos limitar el poder de Dios. No lo podemos limitar las cosas que Él usa. No podemos limitar nada de eso. Y nosotros lo limitamos y condenamos y juzgamos y lo hacemos muchas veces. Y aquí lo vemos. O sea, el diablo dio testimonio cuando las personas que estaban ahí no lo hacían. O sea, increíble. ¿Qué tú crees, Jessy? Yo creo que nosotros tenemos que rendirnos bajo la influencia del Espíritu Santo, porque de esa manera nosotros vamos a ser sinceros ante lo que queremos creer, queremos expresar. De esa manera el Evangelio va a crecer poderosamente. Yo creo en eso. Creo que cuando los enemigos de Dios vienen de diferentes maneras, los dardos del enemigo, todo crece más, porque Dios finalmente prevalece ante todas las cosas que puedan suceder. Me llama la atención también el hecho de que Pablo tuvo que tener tanto temple y tanto valor para poder decir todas estas cosas en su momento. Que el Señor nos utilice como Pablo
para también decirlo de la mejor manera y aceptar que Cristo es el principal y el que va a salir victorioso en todo esto. Capaz que usted mirando dice, pastor, ¿y qué hacemos entonces? Cuando hay gente que hace otras cosas, hagamos, por lo menos yo lo veo así. ¿Se acuerdan que el judío tan inteligente que lo estaban persiguiendo los discípulos y qué dijo él? No se metan con ellos. Déjenlos tranquilos. Déjenlos tranquilos. Si lo que hacen no es de Dios, pues esto se va a acabar. Sí. Y si es de Dios, pues haríamos muy mal en meternos con eso. Y yo tomo esa decisión. Yo no me la paso juzgando a aquel que hace aquello, el otro. Y no porque sea mejor, lo entiendo así. Usted entiéndalo como el Señor se lo revele, ¿no? Pero yo no me meto. Mire, otra cosa que pasa aquí, es impresionante esto. Dice, el verso 18, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de los hechos. O sea, el diablo hizo el llamado y esta gente aceptó el llamado. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Lucas dice que estos libros valían 50,000 monedas de plata, o sea, 50,000 días de salario. Y en la lección, no sé dónde sacaron ese número, parece que será un promedio de lo que gana la gente en el mundo, $80 por día. Estamos hablando de que ese día quemaron $4 millones. Wow. Quemaron $4 millones. Estamos hablando de aquella época, plata. Era plata y ahora también es plata también. Sí. Esta gente, wow. Cuando una persona es desprendida económicamente, ¿es un buen signo o no? Es un buen signo. Cuando alguien no está pensando todo el tiempo en su dinero. O sea, aquí esta gente no le importó lo que valía. Comprendió que lo que tenía en la casa y lo que estaban practicando no era bueno y vinieron y se deshicieron de esas cosas. ¿Se dan cuenta de la influencia? De la gran influencia invertida en $4 millones. Mira el verso 20. Mira el verso 20, ¿qué dice? Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía, dice, crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor. Hasta el diablo predicó. Tómelo o déjelo, querido. Ahí está. ¿Y qué me quedan? 10 minutos. Me queda el motín en el anfiteatro. Otro evento que ocurre en Éfeso, que la lección lo trae. Y, wow, vamos a leerlo para que la gente lo vea en contexto completo. Jessica, ¿lo quieres leer? Sí, ahí está, mira. Es larguito. Si te interrumpo en algo, te interrumpo. Pero préstenle atención que es apasionante esta historia. En un anfiteatro. ¿Qué es lo que era? Un anfiteatro. Una cosa griega ahí, escalones. Estaban los discípulos ahí, vienen y los acusan. Se dan un gran bochinche, pero miren por qué. Recién hablábamos de dinero y miren de qué vamos a hablar ahora. Pasadas estas cosas, dice Hechos 19, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Verso 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, Bochinche. Acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana o de Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos,
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Tremenda pelea. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios», y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido de silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». ¡Wow! ¡Qué clase de coro! Mira, ¿eh? Entonces ahora el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos de vuestra diosa, que si que si están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Y por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Se terminó el alboroto, dice. Sí. Llamó a Pablo y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Oiga, esta historia Bochinche. es un tremendo bochinche. Tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero. Anteriormente, cuando lo dejamos, era la gente trayendo sus libros de nigromancia y de todo eso para quemarlo. Y costaba como $4 millones, dice. En esta otra historia, los que fabrican a la diosa Diana están molestos porque en lugar de vender 5 estatuas que vendían por día, están vendiendo 3. Y dice: ¿por qué no se venden? Dice: bueno, porque Pablo está hablando con... Entonces ahí aparece este hombre, se llama Demetrio. ¿Ve? A él lo que le importa no es la adoración a Diana, ni muy... que le importa ¿qué cosa? El dinero. Y se le podía acabar. Cuidado cuando nuestra adoración a Dios y nuestro servicio a Dios tiene que ver con dinero, gente. Tiene que ver con dinero. Cuidado con eso. Y aparece entonces en medio del bochinche, porque estaban enojados, 2 horas gritando. 2 horas, calculen. Y 2 horas le dieron. Y casi yéndose a la violencia. Y cuando estaban yendo a la violencia, aparece este hombre, el escribano, Denar, el escribano. Un individuo que no dice que está del lado de los judíos, no dice que está del lado de Cristo, al contrario. Su explicación dice: esto no es nada, Diana va a seguir siendo Diana, aunque se vendan menos cosas. Pero a mí me impresiona porque ahí tienes otra persona que no es cristiana, que es usada por el Espíritu Santo, porque el hombre dice: hay que apaciguarse, mi gente, ustedes están muy exaltados, aquí no ha pasado nada. Esta gente la gente se va y se acaba el bochinche. Eso pudo haber terminado con la muerte de cristianos allí. Pudo haber comenzado como reguero de pólvora en toda la zona, haber habido persecución contra los cristianos. Quizás terminaba hasta con la muerte de Pablo. Y un hombre que no es cristiano es utilizado por el Espíritu Santo. Y eso a mí me impresionó mucho. Mucho. Pablo fue a levantar la verdad, ¿cierto? A Cristo. No fue a atacar ni siquiera a la diosa.
Porque él mismo dice aquí, no ha dicho nada de Diana. ¿Por qué? Entonces, qué tremendo mensaje para nosotros. No atacar lo que otros creen, sino que levantar a Cristo. Él decía, yo vengo a predicar al Dios no conocido. Claro. Hay uno que usted tiene un montón de estatuas aquí, y yo no tengo un problema con eso. Yo lo que les vengo a decir, les voy a poner otro. Hay un Dios no conocido, a ese es el que yo predico. Sí. Pero cuando ese Dios no conocido era predicado, la gente lo aceptaba y entonces el que iba a comprar el estatua yo no le compraba. Claro, exacto. Claro que sí. La gente sola hacía el clic. Sí. Sola, guiada por el Espíritu. O sea, claro. Todo esto es obra de Dios manejando los corazones y la mente. Quizás con eso ya los vamos dejando, gente. Vean ustedes, el mensaje del Evangelio de Jesús no solamente depende de nosotros los cristianos, como dijimos al principio, de gente que se deje guiar por el Espíritu, de gente enamorada de Jesús, que terminen siendo una bendición para la gente que está a su lado. El Señor, en su señorío, como cuando leíamos reunir todas las cosas en Cristo, en el reconocimiento de la soberanía de Cristo, esa soberanía de Cristo hace de que Él pueda utilizar lo que Él quiera para que se predique el Evangelio del mensaje. Así que cuando andemos por la calle, veamos gente que no cree igual que nosotros, que adora distinto a nosotros, yo me cuido de juzgarlo, porque acá la lección me enseñó que hasta el diablo es capaz. Y capaz que sin saberlo también. Pues. Sin saberlo. Pero Dios puede utilizar eso. Mucha gente sin saberlo también es utilizada por Dios. Y un idólatra puede llegar a salvarnos, como fue en el caso de este hombre. Familia, el tiempo se nos fue. Nos despedimos. Viene mensaje de la palabra de Dios. Oiga, hoy en Forest City, este sábado en Forest City, hay algo diferente. Dena ha preparado un manjar musical, ¿cierto? Alabanza de oración. Me acuerdo cuando hacemos la alabanza y un día Pastor Joel dijo, cuando empezó el sermón, podríamos seguir así, hacer solamente alabanza de oración y cantar y ese que sea el sermón. Bueno, lindo. Este sábado es así. Solamente alabanza de oración y la predicación se va a dar a través de las letras que las canciones nos van a hablar y algunas pequeñas reflexiones, pero va a ser alabanza y adoración solamente. Poderoso. Entonces. Dios me los bendiga, gente. Oramos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Señor, que ese Espíritu Santo nos haga humilde, nos enamore cada día más de Jesús y que enamorados de Jesús podamos ser un poderoso instrumento en tus manos. Que abra nuestros ojos y podamos ver cómo el señorío de Cristo usa cosas que nosotros no creeríamos nunca para la predicación del Evangelio. Ayúdanos a ser respetuosos de todos los que piensan distinto, Señor, sabiendo que en algún momento también van a ser usados por ti. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.